Bueno, un año más con el taller de ópera del Conservatorio de Música. Este año ha habido muchísimas propuestas. Muchas propuestas. Teníamos que realizar el vestuario, tenemos que realizar el vestuario para las bodas de Fígaro. Hay muchísimos personajes y la verdad es que los alumnos han tenido más libertad este año para crear esa propuesta, para ambientarla cada uno en su estilo, porque las únicas pautas que nos han dado es que tenían que ser fieles de alguna manera al volumen de la época, pero cada uno ha tenido un poco su visión personal. Estamos a finales del 18, estamos en España, pero bueno, han respetado más bien siluetas, contornos, pero cada uno ha hecho una propuesta bastante personal e intransferible. Empezamos, diríamos, cogiendo el texto, analizando el personaje, viendo qué objetivos tiene el personaje en escena, y después todo esto, este análisis, diríamos, dramatúrgico, de comprensión del personaje, después se lleva, bueno, pues diríamos que a su instrumento actoral, a su instrumento psicofísico, que es su cuerpo y su mente, claro. Entonces vamos poco a poco ensayando y vamos haciendo que eso vaya entrando dentro de ellos con facilidad, ¿no? Nosotros en clase hicimos varios grupos, se propuso realizar la escenografía de la ópera con unos condicionantes, pues que tenía que estar ligado, ¿no?, a lo que la propia ópera representaba. Estos grupos desarrollaron proyectos que fuimos viendo con todas las partes implicadas del conservatorio. Y de ellos, bueno, en realidad no surgió uno, sino una mezcla de varias ideas que estaban en diferentes grupos, y de esa mezcla surgió el proyecto que al final hicimos. Por lo tanto, la verdad es que ha sido bastante costoso, más de 3 horas aquí intentando sacar una propuesta coherente y una propuesta en la que pudieran estar varios alumnos involucrados. Bueno, yo creo que al final, claro, ha primado el que teníamos que también coordinarlo con la escenografía. La escenografía tenía que ser muy simple y el vestuario cobrar gran protagonismo, tanto a nivel de volumen como de color, como de lujo a la hora de ser tratado el tejido, ¿no? Y respetar un poco también la funcionalidad, o sea, el movimiento en escena de cada actor. Exacto. Bueno, muchas cosas, tenía que cumplir muchos requisitos. Habéis visto cómo se trabaja entre bambalinas. Para montar una ópera de estas características el momento en que habéis llegado es como si tuviéramos el puzzle, ya todas las piezas desparramadas por encima de la mesa, y ahora tuviéramos que ir acoplándolas todas en el puzzle entero. Por un lado la orquesta, por otro lado cantantes, por otro lado la escena, y el proceso en el que estamos ahora es precisamente en juntar todos esos elementos: vestuario, maquillaje, peluquería, posticería, todo lo que es escenografía, luces, escena, música, orquesta, cantantes. Y además esta ópera es especialmente dificultosa porque tiene muchos personajes. Sobre todo es especialmente dificultoso el finale del segundo acto, en el que poco a poco va introduciendo cada vez un personaje más en el conjunto, hasta que acaba al final con un octeto muy brillante y verdaderamente difícil para cantantes y para la orquesta. Los ensayos en principio son en el aula de escena. Después nos podemos ir al auditorio, que allí empiezan ya los ensayos con conjuntos. En principio trabajamos pues con un pianista, repertorista, que nos ayuda mucho, y después con la orquesta. Entonces el proceso, diríamos que va evolucionando. Empezamos, diríamos eso, sentados hasta que en movimiento total, ¿no?, en una creación de una partitura psicofísica bastante amplia.
Y bueno, después cuando llega pues la colaboración del proyecto de la Escuela Superior de Arte y Diseño, pues ya es maravilloso, porque ya llega vestuario, ya llega escenografía, llega maquillaje, y entonces pues el actor también ahí se siente muy apoyado, muy grande, ¿no? Y los músicos, por supuesto. El proyecto más significativo que está realizado con cuerdas, es muy interesante hablar del concepto, porque la ópera es un enredo, es una serie de líos amorosos entre la nobleza y la servidumbre. Entonces el grupo que desarrolló este proyecto se basó en esta idea de enredos, inspirándose incluso en una figura de la mitología griega, las moiras, que son unos personajes que controlan el destino de las personas con una madeja de hilos, enredándolo y haciendo pues, que sean felices, tristes, etc. A partir de esa idea de enredos, pues le surgió la posibilidad de trabajar con cuerdas. Unas cuerdas que conforme se desarrolla la ópera también van cambiando de escenario, con lo cual la escenografía evoluciona a la vez que con los diferentes actos. De una manera en que al principio pues, es algo bastante neutro en el primer acto y va cambiando cada vez, digamos que hay más nudos, más enredos entre las cuerdas, y ya es el colofón en el último acto que se representa en un jardín, en un espacio exterior. Las cuerdas se lían entre sí y es como mucho más orgánico. Entonces es interesante también que el elemento escenográfico evoluciona con la obra. La aportación de Mozart en esta ópera pues es muy importante, porque fue el inicio de cambio de mentalidad en la ópera en Alemania, está claro, ¿no? Y en Austria, vaya, todos los países germánicos. Intentar vencer, superar la influencia italianizante del momento e ir creando una ópera diferente, a pesar de que se mantengan los recitativos secos o acompañatos. Pero en fin, el resultado esperemos que sea fruto, desde luego lo será, de todo el proceso de montaje que realizamos entre todos los alumnos y los profesores, y esperemos que el resultado pues llegue a un buen puerto. La experiencia que hemos tenido en el taller, para mí lo más interesante es como un proyecto que está en papel se tiene que materializar. Entonces, desde el papel hasta el proyecto real, pues cambia la cosa, porque claro, con los pocos medios que disponíamos y en un tiempo reducido, teníamos que desarrollar algo bastante complicado. Entonces fuimos simplificando opciones, cambiando un poco detalles constructivos, estudiando la manera de hacerlo, también pensando en que era una obra, se tiene que transportar de un teatro a otro, entonces como tiene que ser algo bastante flexible para poderse adaptar a diferentes espacios. Y eso es muy interesante, porque los propios alumnos se dan cuenta de que, ostras, esto no lo puedo construir, no puede ser así, tengo que cambiar la manera o tengo que inventarme otra cosa, y es ahí donde realmente aprenden. Yo creo que al final de las propuestas que hemos elegido, pienso que se podrá llevar al final. Lo tenemos muy difícil porque son, ya digo, muchos personajes y tenemos muy poquito tiempo, hay vacaciones de por medio, contamos solo con los alumnos 2 días a la semana, pero bueno, se harán equipos de trabajo, se hará como una cadena de trabajo, unos cortarán, otros harán faldas, otros harán pantalones, y entonces bueno, es trabajar de alguna manera en equipo y en cadena para poder llegar lógicamente a tiempo el 9 de mayo, que es cuando tenemos que entregar el vestuario. Cruzaremos los dedos. Si yo tuviera que destacar una característica, sería pues el ingenio de esta ópera. Es maravillosa, es dinámica, divertida, y eso es lo que yo he intentado sobre todo inculcar en el cuerpo de los actores, cantantes.
el dinamismo, la diversión. Mozart es fantástico y en bodas pues yo creo que se luce al máximo. Es un entrenamiento para la vida profesional, para cuando ellos salgan fuera que puedan enfrentarse a lo que es interpretar un rol operístico entero, en su conjunto, enfrentándose con una orquesta, con un bagaje artístico a nivel de compañeros, a nivel también de trabajar con un vestuario, que no es fácil, y con objetos. No sé, es un trabajo, el que yo realizo en mi caso es un trabajo actoral pues a nivel completo, claro, de que ellos cuando vayan a un teatro y audicionen para un personaje sepan también cómo encarnar ese personaje, cómo desarrollarlo, cómo llevarlo a escena pero orgánicamente, ¿no? Lo que nos ha resultado complicado ha sido cómo trabajábamos tanto dentro de la escuela como con el conservatorio. Pues los horarios, el calendario, es algo que nos ha venido un poco impuesto, entonces ahí sí que hemos tenido complicaciones, porque bueno, los alumnos han dado muchísimo, o sea, en relación a las horas que estipula la asignatura, pues lo han triplicado o cuadruplicado, o sea, en realidad la implicación de los alumnos está clarísima, también porque es un proyecto real y porque es muy bonito verlo. Luego otra cosa interesante es el hecho de que no solo se queda en proyecto y construcción, sino que intervenimos en las funciones, intervenimos cambiando la escenografía de un acto a otro. Entonces también hay una pequeña parte, ¿no?, de representación nuestra que tenemos que estar súper organizados porque en 2 minutos tiene que cambiar. Eso también fue un condicionante a la hora de ejecutar el proyecto. No podíamos hacer nada demasiado complicado que luego no pudiera cambiarse rápidamente. Entonces, bueno, había como muchos factores que influían a la hora de llegar a la solución final. Y bueno, yo creo que ha resultado muy bien y que la gente está muy contenta, o sea que algo bien hemos hecho.